caput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput, bienvenidos a Operativo Clamor, en esta versión de verano, donde estamos los martes y los jueves y vamos a continuar así todo el año, si esto es posible, si es que aguantamos el rebencazo mileísta. Pero por supuesto que estamos en las vísperas de un gran día, de un día que promete ser histórico, sin lugar a dudas. Y habló de la gran movilización de mañana al mediodía, en el marco del paro general que ha convocado la CGT, para repudiar esta agresión brutal que está sufriendo el pueblo argentino y en especial el pueblo trabajador, por parte del gobierno anarcocapitalista neoliberal, clásico ajustador, al mejor estilo Martínez de Oz, al mejor estilo Krieger Bacena, y siguen las firmas. Pero lo cierto es que hay una frase que me está retumbando a estas horas pensando en lo que puede llegar a ser la gran movilización de mañana y el paro general convocado por la CGT, en este reverdecer de la vanguardia de lucha del movimiento obrero, representando a los trabajadores como nunca, y pensaba en aquella frase que emitió el general Perón en el discurso del año 1953 en Plaza de Mayo, en un momento muy difícil para el gobierno peronista reelegido en aquel entonces, ya llevaba un par de años de la reelección. Todos recuerdan aquel año 51, el renunciamiento de Evita, la posterior muerte de la jefa espiritual del movimiento. Pero en aquella oportunidad, justamente en una situación de crisis económica, de dificultades, tanto es así que comentaban nuestros abuelos de que en aquella época se llamó a comer pan negro porque no había materia prima disponible como para hacer pan blanco, y que la sociedad de alguna manera entendió lo que se jugaba en esa hora y supo acompañar esas dificultades también desde las privaciones personales, ¿no? Porque entendía que había un proyecto colectivo al que había que aportar aún en los momentos difíciles. Y en aquella oportunidad Perón dijo: solo el pueblo salvará al pueblo. Una frase que después se hizo carne en muchos de nosotros, que posteriormente además trascendió fronteras, tanto es así que tiempos más cercanos nos llevan a una deriva de esa frase que pronunció el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes líderes de la América Latina de este momento, ¿no? Como lo es Lula, como lo es Petro, como lo es Daniel Ortega, Nicolás Maduro y tantos otros en nuestra América Latina, donde la perla parece ser la Argentina anarcocapitalista, ¿no? Andrés Manuel López Obrador decía: solo el pueblo salvará al pueblo y solo el pueblo organizado salvará a la nación. Y es muy interesante esta versión de la frase de Perón por parte de Andrés Manuel López Obrador, porque creo que sintetiza lo que vamos a vivir y a ver mañana en esa movilización que promete ser multitudinaria y que sin lugar a dudas va a mover los cimientos de la sociedad argentina, de la política argentina, y en salvaguarda de nuestra democracia, hoy amenazada
por este proyecto autocrático, autoritario y casi dictatorial. Y en ese sentido, una vez más, el movimiento obrero organizado demuestra que está vivo, que está vital, que como decía Perón, la organización vence al tiempo, y más allá de que muchos de los dirigentes de este movimiento obrero organizado sí están estigmatizados y cuestionados por la sociedad, lo cierto es que integralmente el movimiento obrero sigue siendo sin lugar a dudas la columna vertebral del movimiento popular y es quien mejor representa la conciencia de los trabajadores, aquella a la que apeló Perón en el balcón del 45 cuando dijo: trabajadores, únanse, porque nadie podrá con ustedes. Y mañana yo creo que vamos a vivir en las calles de Buenos Aires y de toda la Argentina en un paro que promete ser total y en una movilización que va a ser multitudinaria, justamente esta nueva versión de un pueblo movilizado y consciente de cuáles son sus derechos y de lo importante que es salvar a la democracia como el mejor sistema de gobierno que conocemos y que hoy está amenazado de la manera que está amenazado. Por eso, una vez más, se hace carne en nosotros aquella frase y mañana la vamos a ver hecha realidad en las calles de toda la Argentina. Solo el pueblo salvará al pueblo y el movimiento obrero organizado como columna vertebral de ese pueblo que va por su salvación. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que... Y ahí está sonando el gran Tano Piero con su famoso Para el Pueblo. Y vamos a charlar con Ricardo Foster en el comienzo del programa, con este gran intelectual del campo nacional y popular, un poco para que nos cuente a ver cómo está viendo el panorama y de cara a lo que va a ser mañana, esta gran movilización popular y paro nacional. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué decís? Buenas tardes, gracias por atenderme. No, un placer, bien, aquí estamos. Bueno, yo decía en la introducción del programa que un poco se hace carne de cara a lo que va a acontecer mañana, aquella frase famosa de Perón de solo el pueblo salvará al pueblo, que ha tenido distintas interpretaciones, ¿no?, a lo largo de la historia. A ver, yo creo que mañana es un día clave, probablemente pueda ser una inflexión, puede ser el punto de partida para empezar a frenar esta salvajada que estamos viviendo, lo horroroso que empezó el 10 de diciembre del año pasado. Me parece que una multitud mañana entre la 9 de julio y el Congreso va a marcar justamente la posibilidad de rearmar un campo popular con capacidad de disputa real, ¿no? La expectativa es esa, la expectativa es que centenares de miles de argentinos y argentinas se movilicen organizados, algunos encolumnados, otros por las suyas, pero que le digan basta a una destrucción como nunca hemos visto de la vida social compartida. Lo que ha hecho en este mes y pico Milei es una cosa horrorosa, atroz, nunca vista la brutalidad desplegada contra el salario, contra las jubilaciones, el intento de una ley ómnibus que es entregarle todo el poder a alguien que ya sabemos no solo lo que piensa, sino lo que está en condiciones de hacer. El daño que
desde hace ya mucho tiempo viene generando para el conjunto de la sociedad y salvando a una ínfima minoría que son los grandes triunfadores de este programa de destrucción del salario y de los derechos, ¿no? Porque también básicamente apunta a destruir los derechos. Totalmente. ¿Cómo caracterizarías al gobierno de Milei? ¿Lo ves como una restauración oligárquico-neoliberal con un programa de gobierno económico similar al de Martínez de Oz, al de Krieger Bacena, al de Cavallo? ¿O realmente es algo novedoso como él mismo se vende, una especie de anarcocapitalista? Es un híbrido, ¿no? Es un híbrido, digamos, ideológicamente, en términos de la concepción fanática del mundo que tiene Milei, es un anarcocapitalista, un ultra liberal, lo que llaman un paleoliberal, pero en términos pragmáticos es una conjunción de Krieger Bacena, Martínez de Oz, Cavallo, neoliberalismo, políticas de mercado, etcétera, etcétera. Me parece que una cosa es el discurso ideológico, antiestatalista, absolutamente radicalizado y totalitario. Lo que dijo en Davos es algo tremendo. Puso en la misma bolsa a todas las tradiciones políticas, ¿no? Incluyendo a las más nefastas y monstruosas, como el nazismo y el fascismo, hasta llegar a la democracia cristiana, la socialdemocracia, las corrientes nacional populares, el socialismo, etcétera, etcétera. Me parece que una cosa es el ideólogo, el fanático, que efectivamente lo es, Milei, y otra cosa es lo que efectivamente puede hacer en el contexto de la Argentina actual. Pero sí lo que puede hacer, y si le votan la ley Ómnibus, y si le dan un año de decisión arbitraria, es avanzar en la radicalización y en el fanatismo ideológico que él plantea. Claro, porque en realidad parece ser una contradicción permanente el actual presidente, ¿no? Por un lado dice, si subo impuestos me corto un brazo, y resulta que no para de subir impuestos desde que ha llegado al gobierno. Sin embargo, eso no hace mella en su popularidad, Ricardo. A ver, yo creo que hay una parte de la sociedad que ha perdido absolutamente la brújula en el sentido de capacidad reflexiva, de visión crítica, y que repite una determinada ideología, ¿no? La libertad avanza como ideología que supone que el cuentapropismo, el emprendedurismo, la libertad de mercado, etcétera, etcétera, son la llegada a la tierra prometida, y que no ve que las consecuencias concretas de lo que está decidiendo cada día el gobierno de Milei atenta contra sus propias condiciones de vida. No lo ven, todavía siguen hipnotizados por este discurso que evidentemente capturó a una parte de la sociedad, y por otro lado están los que rápidamente se van desencantando porque están experimentando lo que significa ir al almacén, a la verdulería, al supermercado, el anuncio ya del aumento brutal del transporte a partir de febrero, para aquellos que se sentían que estaban mejor porque eran trabajadores o son trabajadores con salarios que no pagaban ganancias cuando antes pagaban ganancias, ahora volverán a pagar ganancias, con lo que le restarán también una parte de su salario. Eso que vos decías, Milei por un lado habla contra los impuestos, habla contra las políticas estatales que precisamente se fundan en impuestos, y lo que vuelve a hacer es reintroducir el impuesto a la ganancia. Bueno, es parte de sus limitaciones, sus contradicciones, y también el núcleo que hoy está gobernando a la Argentina. Claro. Todo eso inscripto en una batalla cultural en la cual por el momento parece ir sacando ventajas esta derecha, ¿no? Sobre todo por el apoyo que recibe de los grandes grupos mediáticos. Yo creo que hay que leerlo también como síntoma de cambios muy profundos que se vienen operando en la sociedad, en el trabajo, en las formas de la comunicación. Yo creo que el avance de las extremas derechas, Milei es como el gran experimento, la forma más radicalizada de estas extremas derechas que han llegado al poder. Y lo que está poniendo en evidencia Milei es que efectivamente algo está sucediendo en el interior de la vida social, económica, tecnológica, en el trabajo, que modifica lo que antes eran otro tipo de relaciones culturales, políticas, sociales, incluso sindicales y de identidad.
Todo eso es parte de lo que nos viene sucediendo, sobre todo en la última década, que implica y que está vinculado con las transformaciones enormes de los dispositivos digitales y tecnológicos que modifican la sensibilidad, que modifican el vínculo entre las personas, que rompen las formas tradicionales de encuentro y de solidaridad también, ¿no? Entonces, todo eso hay que leerlo, y también una crisis de un sistema que no ha sabido o no ha podido responder a demandas crecientes de sociedades que ven como unos pocos disfrutan de todo y también quieren disfrutar, ¿no? Pongámoslo entre comillas esto, y suponen que el camino al disfrute viene de la mano de estas ofertas absolutamente de fantasía, de la que son portadores los discursos de extrema derecha, pero que hoy penetran, interpelan a una parte de la sociedad y sobre todo a sectores juveniles también, ¿no? Claro, claro. Y frente a ello, ¿cómo ves a la sociedad democrática reaccionar, ¿no es cierto? Hoy estamos visualizando un movimiento obrero organizado que está a la vanguardia de la lucha, algo que por ahí muchos no estimaban, pero que finalmente mostró la vitalidad de la organización, aquella organización que vence al tiempo, como decía Perón, ¿no es cierto? Y también también las consignas que parecen ir ganando cuerpo en nuestra sociedad. La de la patria no se vende. Realmente me ha sorprendido lo fuerte que esa consigna se instaló. Yo creo que hay que encontrar el punto de confluencia de lo que efectivamente son las tradiciones organizativas del movimiento obrero, de la lucha sindical, de las formas de organización política y de las consignas que de alguna manera se enraizan en nuestras grandes tradiciones nacional populares, pero también hay que escuchar las nuevas consignas, hay que escuchar y hay que tratar de reconocer las nuevas demandas, las nuevas necesidades, las nuevas formas de interpelación, porque no se trata solamente de mantener al núcleo duro de los que están convencidos que efectivamente Milei representa la destrucción de la patria, sino que hay que interpelar a una parte significativa de la sociedad, sin la cual es imposible frenar el avance destructivo de las derechas en nuestro país. Entonces ahí es donde hay que crear, inventar, generar nuevas condiciones, nuevas formas de interpelación, que a su vez sean herederas, por supuesto, de tradiciones que han sido claves en toda la historia del movimiento popular argentino. Creo que mañana va a ser un poco expresión de eso. Está muy bien y ha sido una grata sorpresa que la CGT haya reaccionado rápido, que lo haya hecho con contundencia y que se haya puesto al frente de la convocatoria. Pero tenemos que ser conscientes de que es necesario ir más allá, que es necesario que esa irradiación que viene de la CGT a su vez se multiplique en múltiples otros colectivos y que movilice a sectores de la sociedad que no necesariamente son las que pueden movilizar el sindicalismo argentino. Creo que de lo que se trata hoy es de generar esas confluencias, esas nuevas formas de unidad, colectivos culturales, colectivos sociales, colectivos sindicales, colectivos profesionales, desde las pymes hasta las cooperativas, pasando por los colectivos diversos del mundo cultural. Sí, las asambleas vecinales han vuelto, como en el 2001. Las asambleas vecinales, el ámbito de la educación, las universidades, los estudiantes. Me parece que hay que generar ese ámbito de encuentro, que seamos todos conscientes que hay algo en común que nos une, que es precisamente el peligro que significa un proyecto como el de la ultraderecha argentina gobernándonos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en términos de erosión de los derechos sociales, culturales, como en la calidad de vida, como en la destrucción de la soberanía, en fin, todo lo que estamos viendo que se va desplegando a una velocidad tremenda, ¿no? Y el discurso totalitario y enfermizo que hoy representa el gobierno argentino, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo entiendo que si bien es cierto que el campo nacional y popular tiene una larga tradición de resistencia, los 18 años de proscripción del peronismo, lucha y vuelve, la lucha contra la dictadura, ahora este es un tiempo más bien, me da la sensación de insurrección popular, ¿no?
a pesar de que el sistema se tensiona y se tensiona mucho el sistema democrático en ese sentido, Ricardo. Lo que pasa que me parece que en democracia nunca vivimos Claro. un antagonismo de esta naturaleza, Claro. donde hay un gobierno que construye una retórica que es una retórica ultra radicalizada, donde la lógica más pura es la del amigo-enemigo, donde el otro se convierte en un enemigo al que hay que aniquilar, al que hay que eliminar, donde se intenta avanzar sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas y que supusieron luchas y padecimientos y sacrificios enormes para el pueblo argentino, y sin embargo los quieren quitar de un plumazo, que implica también la erosión y la destrucción del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y argentinas, que incluye también la destrucción en gran medida de un sector clave de las clases medias, porque las políticas de Milei no solamente golpean sobre los trabajadores asalariados o informales y los sectores más golpeados por la dinámica propia del sistema, sino que también apunta a la destrucción de la clase media argentina, y eso lo estamos viendo a partir del 10 de diciembre, donde hay menos capacidad de defensa de sectores medios bajos que de los sectores populares, que ya tienen una larga gimnasia en construir estrategias de resistencia frente a los planes de ajuste. Este es un plan de ajuste monstruoso que también apunta contra la línea de flotación de una parte muy importante de la clase media. Hay que esperar lo que vaya a suceder también en marzo con las cuotas de la escolar. Pensemos que, a diferencia de otras épocas de nuestra historia, no sé, hasta los años 80, la mayoría de los miembros de las clases medias se educaban también en la educación pública. Eso ya no sucede hace ya mucho tiempo, porque ha habido un traslado hacia la educación privada. Hoy ese acceso a la educación privada, que suele ser una figura deseada por las clases medias y una especie de símbolo de estatus, está seriamente amenazada, de la misma manera que el acceso a la salud a través del pago de seguros pagos de medicina. Bueno, todo eso hoy está siendo puesto en cuestión. Y también, por supuesto, el pago de los alquileres, el aumento descomunal del combustible, el impacto de los alimentos en la canasta familiar, que influye también sobre la vida de la clase media. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para entender que estamos entrando en una dimensión muy oscura de la vida social argentina, con probabilidades de una crisis que se desate de forma brutal si no somos capaces de encauzarla democráticamente, ¿no? Ahora, fíjate vos que vienes Ricardo Foster, en enumerar las dificultades económicas que está viviendo el pueblo argentino con este ajuste brutal, y sin embargo tal vez la bala que más penetró en la línea de flotación del gobierno fue justamente la reacción de la cultura, ¿no? Cuando se atacó a esos símbolos de la cultura argentina que son parte de nuestra identidad, y allí hubo una reacción muy fuerte, no solo de los sectores de la cultura, eso es muy sino esperanzador, de la ¿no? sociedad en general. Eso es muy ¿no? esperanzador, Claro. porque a mí me parece que justamente fue tan brutal, ¿no? tan vengativo, y mostrando un nivel de analfabetismo tan profundo, lo que el gobierno intentó en el capítulo 3 de la famosa ley ómnibus que quiere aprobar, donde atacaba todas las dimensiones de la cultura, porque atacaba instituciones claves como el Fondo Nacional de las Artes, el INCA, institutos como el de la música, el del teatro, nada más ni nada menos que las bibliotecas populares centenarias que recorren una red increíble y fabulosa los pueblos de la Argentina de norte a sur y de este a oeste, y que son respetadas, queridas y usadas en todo el país. También atacó una tradición cultural de nuestras grandes ciudades, como son las librerías, tratando de destruir la ley del libro. Las En fin, bibliotecas populares, es ¿viste? monstruoso. Las Bueno, bibliotecas. sí, no, por eso decía las CONAVIP. La CONAVIP es una institución respetada por todos y que tiene una función
clave. Una biblioteca en un pueblo de, no sé, de la Puna Jujeña, permite que los chicos en esa biblioteca puedan reunir material que si no nunca podrían reunir, pero también las bibliotecas son parte del tejido social, del tejido cultural, la red del teatro en la Argentina, lo que implica la cultura del teatro. Una cosa, Buenos Aires es probablemente una de las 2 o 3 más importantes ciudades teatristas del planeta. Y ni hablar de lo que ha significado el Inca. Quieren cerrar la Escuela Nacional de Cine, que es una institución extraordinaria donde se han formado cineastas formidables que hoy ponen a Argentina en un lugar muy alto de la cinematografía. Ahora vos fíjate, a nivel Ricardo, global. Y así podríamos seguir. Fíjate que en el debate que se dio en diputados sobre estos ítems, quedó claro que no eran parte de una ecuación económica, porque son organizaciones e instituciones que se autofinancian. O sea que era simbólico el ataque, es simbólico, ¿no? Pero por eso digo, pero imaginemos, porque, ojo, yo soy de los que creen que el Estado tiene que proteger la cultura, que el Estado tiene que volcar recursos en la diversidad de actividades culturales para que no sea el mercado el que determine, entre comillas, qué es o no cultura. Entonces a mí me parece que la discusión ni siquiera pasa, porque si efectivamente el Estado vuelca recursos para sostener actividades culturales, a mí me parece extraordinario, necesario y un gesto de democracia y de soberanía. Pero a su vez, institutos como por ejemplo el Inca, que tiene un mecanismo de recaudación y que es autárquico, ni siquiera al Estado le cuesta dinero. Entonces, más allá de eso, que yo creo que ahí está la falsedad de la discusión, porque ellos quieren colocar todo en la dimensión económica, todo lo quieren mercantilizar, y precisamente de lo que se trata es de la defensa de la cultura como un bien que no es mercantilizable, porque tiene que ver con lo democrático, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la potencia creadora, tiene que ver con la memoria de una sociedad, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con aquello que hace a la vida más allá de la economía y el dinero, porque la fantasía fanática de Milei es la idea de que todo se reduce a dinero y a mercancía, y precisamente de lo que se trata cuando se mueven los colectivos culturales de teatristas, de cineastas, de poetas, de músicos, de gente de la danza, de lo que ustedes puedan imaginar, es que la cultura es otra cosa, la cultura es la vida misma, la libertad en el sentido más genuino del término. Eso también está amenazado por las políticas de Milei y es lo que mañana se va a movilizar muy fuertemente. La columna del mundo de la cultura va a ser impresionante como nunca probablemente se haya dado en la historia democrática argentina. Y fíjate vos qué paradoja, Ricardo Foster, que justamente cuando se tiene una mirada economicista de la sociedad como la actual y se plantea todo en esos términos, sin embargo hoy la sociedad está más politizada que nunca, porque hoy la sociedad toma decisiones del común de su vida diaria viendo lo que está pasando en la política. Sí, por supuesto. Está claro que aquellos que dicen que la política es mala construyen un discurso político para aprovecharse de esa denigración de la política y convertirse en los dominadores absolutos de la sociedad. Está claro también que a la política hay que reinventarla, recrearla, repotenciarla, porque algo ha pasado para que una parte significativa de la sociedad haya terminado votando una propuesta que, a diferencia de otras propuestas de la derecha en otros momentos de la vida democrática argentina, esta derecha que llegó al poder le dijo a la sociedad crudamente lo que pensaba hacer. Y una parte mayor y para nada menor de la sociedad decidió votarlo. Eso significa que también hay una crisis de la que tenemos que hacernos cargo de la vida democrática, de la vida republicana y del lenguaje político, que es necesario profundizar, reinventar, recrear vida democrática, participación, que hay que responder a demandas que no hemos sabido responder, que emanan de la sociedad, que hay algo que está sucediendo que viene a erosionar la vida en común, y eso es muy peligroso. El fascismo crece a partir de esas erosiones, de esas crisis de legitimidad, de esa pérdida de identidad, de esa sensación de que la política es una porquería o que la vida democrática no sirve para garantizar lo que yo necesito para vivir. Cuando crece eso dentro de la sociedad, el peligro es el fascismo, es el totalitarismo, son los discursos únicos, binarios, brutales, muy propios de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. El discurso de Milei en Davos
Es un discurso totalitario. Totalmente. Totalitario absolutamente. Todos los que no piensan como yo son una basura a la que hay que destruir. Y le dice a los poderes del mundo que hoy gobiernan el mundo que se dejaron capturar por el socialismo. O sea, la verdad, una especie de locura increíble, gigantesca, ¿no? pero bueno. Porque los que estaban ahí, pero ya lo sabemos. los que estaban ahí nunca estuvieron mejor que en esta oportunidad, ¿no es cierto? Aparte, alguien que declara que los héroes de la historia son los empresarios. No, es, está, vos lo decías hace un rato, está generando una nueva simbólica cultural que penetra en determinados sectores de la sociedad. Y tenemos que ser muy inteligentes, muy sagaces para combatir esa construcción de sentido común que es la que le permitió a Milei también ganar las elecciones en gran medida, capturando un porcentaje de votos que la verdad nunca deberían haber votado la propuesta de Milei, pero que terminaron votándola. Totalmente. Bueno, Ricardo, gracias como siempre por tu amabilidad, por el tiempo. Por favor. Los oyentes han disfrutado sin lugar a dudas de la charla, así que la vamos a repetir cuando La seguimos, puedas. la seguimos. Un Y abrazo mañana grande. todos a la plaza. Mañana todos nos encontramos Adiós. allí. Un abrazo grande. Ricardo Foster charlando con nosotros, el intelectual, analista, sociólogo. Muy interesante la charla, ¿no? Y un poco para eso estamos aquí en los micrófonos de Caput, para tratar de darle contenido al debate que la sociedad hoy se está dando, ¿no? Lo que yo le decía a Foster. Vaya paradoja, cuando más quieren despolitizar a la sociedad con una mirada economicista de la historia y del presente, resulta ser que la sociedad hoy se politiza más que nunca y mañana lo vamos a ver en las calles de toda la Argentina con este gran paro y movilización. Día de la música hoy, en homenaje al gran flaco Luis Alberto Spinetta, que se nos iba un día como hoy. Y hablando de la música, otro de los colectivos que está siendo agredido, atacado por este gobierno de restauración oligárquico neoliberal, anarcocapitalista. Y en ese sentido, hoy va a haber un festival en lo que es el lugar de la Fernández Fierro, ahí en la calle Sánchez de Bustamante, casi llegando a Guardia Vieja. En la Fernández Fierro va a haber un gran festival en defensa del IUMA, el Instituto de la Música, que ha sido una creación justamente de la democracia y que tanto aporta a todo el ambiente de los músicos. Hoy va a haber un gran festival liderado por Fabiana Cantilo, va a haber otros grandes músicos, enseguida les paso la lista de todos quienes van a estar en este festival por el Día de la Música y en defensa del IUMA, allí en el Galpón, en la sede de la Fernández Fierro, donde alguna vez Caput ha hecho alguna que otra fiesta de fin de año. Allí va a estar este festival que entiendo arranca eso de las 19 horas, para quienes quieran acercarse. Bueno, vamos justamente a ofrecerle a nuestra audiencia un homenaje al Día de la Música y al Flaco Spinetta en particular. 1, 2, 3, 4, 1. La inmensidad azul sin tu querer no sabía nada y la distancia no podrá más. Tiempo tan precioso como la mirada tuya sobre un marfil. Oh. Y si despierto solo en alta mar y apenas floto y me juraras que me harías feliz.
Bien, bien, ahí suena el Flaco Spinetta en el Día de la Música. Y ya tenemos del otro lado de la línea al doctor Jorge Rizo, ex titular del Colegio Público de Abogados, actualmente integrante del grupo Gente de Derecho. Ellos habían hecho una presentación de amparo contra el DNU y hoy justamente les fue rechazada por el doctor Lavie Pico. ¿Qué tal, Rizo? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Vicente, un placer saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes. Igualmente para vos. Sí, bueno, es un maratón, dura 42 kilómetros y recién van 1500 metros. Ah, bien, 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 bien. Vos tenías mucha fe de que finalmente la Lavie Pico te diera el amparo. Ah, no, porque salió lo del CEL, lo de la semana pasada salió lo del CEL. Me llamaron los muchachos del Destape y me preguntaron y le digo, no, es un mal augurio. Uh-huh. Es un mal augurio porque pasaron cosas raras en este expediente, había proceso colectivo, después desapareció el proceso colectivo, uno presentó la demanda para el proceso colectivo, terminó en un proceso individual, que fue a la Cámara, que volvió, que fue al fiscal, que vino de nuevo, que resolvió, que no resolvió. Parece que no hay muchas ganas de resolver este tema en el Poder Judicial. Y en ese sentido advertimos que sí, por ejemplo, la Cámara del Trabajo le dio viabilidad a varias suspensiones, sobre todo en lo que hace a las leyes laborales, ¿no es cierto? Incluso ayer también aceptó en ese sentido una suspensión cautelar por parte de los bancarios. ¿Es como que van por distintos caminos en ese sentido las demandas contra el DNU? Mira, yo te cuento, si hubieran leído el escrito que yo presenté ayer, porque no lo leyeron, yo les decía que no podíamos seguir con dos poderes judiciales distintos, uno diciendo blanco, el otro diciendo negro, porque a la hora del insulto, si son del trabajo, si son contenciosos, si son penales, si son de pío, son jueces nacionales, a la hora de que la gente hace tronar el esclavamiento, son todos los jueces. Entonces me parece que es un tremendo papelón lo que está haciendo el Poder Judicial, en donde evidentemente están conviviendo dos poderes judiciales diferentes, uno que se ocupa de sacar medidas cautelares y el otro que no. Es cuanto menos muy llamativo que ni Lavie Pico, ni Furnari, ni nadie siquiera haya pronunciado una palabra sobre las cautelares, directamente se fueron a la sentencia, o se fue Lavie Pico a la sentencia. No habla del DNU y dice que no hay peligro, o que no demostramos acabadamente cuál es la incidencia que tiene o el peligro, y yo pienso que si no hay peligro porque no funciona o porque se saltea el Congreso, bueno, para eso que vuelva a Videla Claro. con la CAL, ¿no es cierto? Si no hay peligro en eso, que es el artículo 1 de la Constitución, cerremos el boliche. Ahora está claro que finalmente esto va a terminar en la Corte, ¿no? Sí, claro, por eso te digo que es un maratón de 42 kilómetros. Ahora nosotros vamos a tratar de hacerlo saltando las vallas, vamos a intentar con el persalto, además de la apelación común, a ver si podemos llegar un poco más rápido, ¿viste? Claro. ¿La Corte vos creés que se va a abocar a la tarea finalmente a partir de febrero? Porque incluso tiene... No tiene más remedio, no tiene más remedio porque está el juicio de Quintela. Claro, por eso decía yo. Porque Lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer, a no sé de qué se va a disfrazar la Corte, porque tiene 3 fallos recientes todos, el último, el del Colegio de la Calle Montevideo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de ahí el de la Calle Montevideo, no el colegio público que yo fui presidente, en donde declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, la de Cristina, la 26080. Así es. ¿Por qué ellos tuvieron legitimación y nosotros no? No entiendo. Claro, claro. Supongo que va a tener que aplicar el mismo fallo la Corte, y Lavie Pico también lo debió haber aplicado. Sí, claro. En este caso me parece que se sacó la pelota de encima y se la mandó a la Corte. Ahora, la Corte, se sabe, es manejadora de los tiempos, ¿no es cierto? En ese sentido... son tiempistas. Claro. Tiempistas absolutos son. Pero no la Corte, todos son tiempistas. Si Lavie Pico no se va a rechazar el amparo, ¿por qué no lo rechazó de entrada? Lo rechazó in limine. Porque debe haber estado hace un mes y pico. Algo, claro. Mira, nosotros iniciamos el 26 de diciembre. Me acuerdo porque trabajamos en Nochebuena y en Navidad.
Hoy es 23 de enero. A la primera presentación no tiene que rechazar el amparo. ¿Para qué corrió traslado? Contestó el Estado. Estuvo haciendo tiempo, ¿no? Claro, estuvo manejando los tiempos. Y me da la impresión que la Corte en ese sentido va a hacer algo similar, va a esperar a ver qué pasa en la política, en el Congreso, y después sí se va a abocar a la tarea de definir respecto de la Es que constitucionalidad. lo va a tener que hacer. A ver, Javier, yo hay temas del DNU que concuerdo. Ujú. Vos me dirás, ¿cuáles temas no vienen al caso? Pero, por ejemplo, yo estoy en contra de la ley de alquiler, lo sabe todo el mundo, pero no por eso tiene que ser derogada por decreto. Claro. ¿Sí? Alguno me dice, ¿qué opina de la SAD? Yo creo que van a reventar el fútbol. Creo que lo van a reventar. Pero si los clubes quieren tener una sociedad anónima, los socios quieren eso y que lo tengan. Mientras no me obliguen, pero eso se tiene que hacer por ley, no por decreto. Hay un montón de cosas así que sean de... la movilidad jubilatoria no se puede hacer por ley, es por decreto. Si hay una ley, para derogar una ley, tiene que ser otra ley. No se pueden modificar como 300 leyes o 300 artículos en un solo DNU. Es que está claro, Jorge Rizzo, que aquí todo el mundo sabe que esto es inconstitucional. No hay un constitucionalista que haya avalado este DNU. Y sin Sí, embargo, ¿dónde nadie le pone el cascabel al sacándonos gato. a Gil Domínguez y a mí? ¿Dónde están las demandas de esos constitucionalistas que en otra época salían corriendo a presentar las demandas? Y bueno, ¿Vos la viste? ¿Hay alguna demanda de estos muchachos? no, hasta ahora ninguna, salvo, como bien vos decís, la de Gil Domínguez, ¿no? Pero nosotros la presentábamos antes, la presentamos ahora. A ver, pues no operamos para nadie, en definitiva. Operamos para que la Constitución esté arriba, ni más ni menos. Claro. Pero Entonces, yo veo mucha gente que dice, pero no hace. Y en otra época hacía, y bueno, hay muchos que tienen miedo, ¿no? Tienen miedo o están esperando que se le baje la popularidad a este muchacho. Alguno debe estar esperando el efecto derrame, que lo llamen, ¿viste? O que le tiren un hueso, ¿viste? Que como es esto, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es recurrir a la Corte con un per saltum. Nosotros vamos a apelar normalmente por las dudas que no nos den el per saltum, ¿viste? Hay que asegurar que acá vamos con la apelación común y aparte vamos a pedir per saltum. Después si sale el per saltum la Corte le pide el expediente a la Cámara y se lo lleva. No reviste complejidades. Claro. Bueno, Jorge Rizzo, gracias, gracias por estos minutos que nos Chao, brindaste. querido, un abrazo grande, buen año. Igualmente para vos, Jorge. Ahí estaba Jorge Rizzo, titular de Gente de Derecho, que presentaron un amparo ante la justicia contencioso-administrativa. El doctor Lavie Pico, que es el que está de turno en la feria de verano, es el que finalmente, no es que le rechazó, digamos, el pedido, sino que no avaló el pedido de amparo, y eleva la actuación a la Corte. Finalmente va a decidir la Corte en esto, ¿no? Y la Corte manejará sus tiempos, manejará sus contactos políticos, analizará cómo viene la cosa desde la política y después dirá algo al respecto. Mientras tanto, no vaya a ser que la Argentina termine siendo tierra arrasada, ¿no es cierto?, en estos meses, ¿no?, con los cambios vertiginosos que se están produciendo y con el deterioro de las condiciones de vida de nuestra población, que claramente en este mes y medio que llevamos de gobierno restaurador oligárquico realmente asustan, ¿no? El modo rápido en que se deterioraron las condiciones de vida de los argentinos, sobre todo en los ingresos, en los precios, en la economía del día a día y en la quita de derechos que tanto nos afecta y que tanto nos complica. 14:41 en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor, estamos en 29 grados en estos momentos. De cara a lo que va a ser la movilización de mañana, a prepararse como para estar bien ataviados, ropa fresca, agua, gorro, va a haber un solazo, un calor mañana que ni te cuento. Pero claro está que frente a esas condiciones climáticas también se impone ante la adversidad la movilización popular y el hecho de que se genera toda una mística en derredor de lo que va a ser mañana
una gran marcha, gran movilización y gran paro. Atentos porque las provocaciones van a estar a la orden del día, sobre todo de parte de la Policía Federal y de la ministra Bullrich, que va a provocar porque quiere violencia, porque quiere que la cosa se desmadre, porque es un amante del derramamiento de sangre y porque ese es su modo de vida. Entonces hay que tratar de tener cuidado y de no darle excusas, en este caso a la Pato Bullrich, para que pase de las amenazas a los hechos concretos. Después, si es así, y bueno, será así, ¿qué va a ser? Ya lo dijimos alguna vez en estos micrófonos, si hay algo que no considera el enemigo en estas circunstancias, es que nosotros, como nos enseñaron nuestros 30.000, estamos dispuestos a dar la vida. Se los dijo Vicky Walsh el día que la Patota la fue a buscar allí a la casa de la calle Corro, donde estaban los compañeros, ¿no? Donde estaban los compañeros clandestinos. Cuando la fueron a buscar, tiroteo mediante, ella les dijo: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y ese es el concepto que está enraizado a partir de la historia y de la lucha de los 30.000 y que nuestra sociedad ha incorporado y que nos va a poner en juego una vez más en el día de mañana y en los días por venir. Si hay que dar la vida, la daremos, como la dieron nuestros 30.000. Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y el que mata pierde en esta. Así que, Patricia Bullrich, cuídate vos. Nosotros no tenemos nada de que cuidarnos, porque vamos a estar ante una muchedumbre ardida, entre compañeros, y con la conciencia de los trabajadores a pleno, y no hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que sentirse parte de un colectivo que es el colectivo de los trabajadores, que es al mismo tiempo la columna vertebral del movimiento popular y de nuestra sociedad. Ya lo decía el general Perón: trabajadores, únanse, que así se convierten en invencibles. Vamos a una tandita y luego retomamos para la parte final del programa. Haceme transparente, decime por dónde es los huecos de la mente, confunden al andar, no es fácil escucharte. Se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera para llegar a vos. Es el amor, la respuesta, o solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? 14:46 en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados de temperatura a esta hora.
una jornada calurosa que promete ser más calurosa todavía mañana, así que a prepararse bien para la movilización de mañana, con ropa liviana, con gorrito, porque el sol va a pegar, que ni te cuento. Y ya estamos en comunicación con el economista, miembro de lo que es el cooperativismo argentino. Hablamos de Ernesto Matos para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien, por suerte? Bueno, ¿cómo estás viendo este programa económico que se ha instalado con toda su furia desde el comienzo del gobierno del actual presidente hasta aquí, ¿no? Con una inflación galopante, con precios despiadados, con retroceso en muchos de los beneficios que tenían los trabajadores, por ejemplo, la devolución del IVA y tantas cosas que se han perdido en este tiempo, Ernesto? No, bueno, más de lo mismo, digamos, ¿no? Un liberalismo tal vez menos vinculado al capital nacional, más cercano al capital extranjero. Lo vimos con el tema de las petroleras, que aumentaron la nafta sin medir ni siquiera el impacto de la medida. En el caso de los exportadores de grano, lo que vemos es una mejora en la devaluación, pero todo esto tiene en común la baja de salario y obviamente repercute en el consumo, digamos, ¿no? Vos tenés que cargar más combustible, te sale más caro la carne, te sale más caro el papel higiénico. Entonces, fíjate que cada una de estas medidas solamente tienen como ancla para que todo esto no se dispare, es el salario. Es increíble que una vez más en la Argentina se vuelve a poner al salario como el factor de ajuste, o como si el problema de la crisis económica recurrente de nuestro país fuesen una vez más los trabajadores, ¿no? Cuando ha quedado claro que esto no es así, ni por asomo. Mirá, esto viene desde 1945, desde que el trabajador pudo mirar a la cara al patrón y decirle que no, empezaron los problemas. Entonces, todos estos tecnócratas que te hablan de que la emisión genera inflación, que todos sabemos que es una soncera, y más la falta de formación, de dedicación al interés nacional. Fíjate que Nemesio de Olariaga, fundador de Carvap, los ganaderos argentinos, digamos, ¿no? Los que fundaron este país, estaban en contra del capital financiero internacional. Ellos decían que el trabajo y la moral y la familia debían ser el eje rector de la nación, y la nacionalidad era fundamental en eso. Entonces, la justicia económica, le decían ellos, la justicia económica para el productor rural es trabajar la tierra. Lo que pasa es que la tierra estaba en manos de la sociedad rural y sectores extranjeros. Entonces vos fijate esas discusiones que teníamos en este país, que hoy ya no la tenemos. Distribución de la tierra era lo que planteaba Carvap. Claro, y hoy tenemos todo lo contrario, tenemos una enorme concentración en ese sentido. Ahora, evidentemente, ¿cómo caracterizarías vos este programa económico? Da la sensación de que es un clásico programa económico neoliberal de ajuste, donde se trata de generar una recesión adrede para que baje la inflación. Y entonces uno piensa, ¿esto puede ocurrir? Que realmente se provoque una especie de enorme, que ya de hecho se está dando, ¿no? Recesión económica y al mismo tiempo baje la inflación. ¿Esto es posible? No, mira, el programa económico es básicamente sacarle los negocios al capital nacional, si podríamos decir eso, a la asociación mixta Estado Capital Nacional, a las cooperativas, sacarle cualquier tipo de negocio y dejarlo en manos de el monopolio extranjero. ¿Cómo se ve esto?
y bueno, ya no te atiende el mozo con el moñito que te pasaba el Clarín y La Nación. Tenés la cadena Starbucks. No, tenés Café Martínez. Entonces, hasta culturalmente te están penetrando, y lo que te lleva a eso es una estructura productiva de cadenas. Supermercados, cadena de alimentos. Entonces vos ya no tenés el viejo negocio del tipo que tal vez iba a vacacionar a Mar de Ajó, que cambiaba el auto. No, eso olvídate. Entonces todo pasa a manos de el monopolio extranjero y el gran capital, digamos, ¿no? Porque el negocio del litio, que es fundamental para Estados Unidos, se lo estamos dejando a Estados Unidos. Ni siquiera lo queremos industrializar. Fíjate, dicen que los planeros que cobran 30.000 pesos son todo vagos. Ellos ni siquiera trazan un plan de trabajo para industrializar el litio. Totalmente. Justamente hablando de eso, Ernesto Matos, estamos dialogando con el economista. Ayer leía de que los productores rurales, a propósito de este rechazo a la suba de retenciones, que tal vez debe ser uno de los instrumentos más virtuosos que ha puesto el gobierno en esta ley ómnibus, ellos decían que se reprimarizaba la economía con la suba de retenciones, que se reprimarizaba el campo. ¿Esto es así realmente? No, no necesariamente. El dilema acá está en que el pellet de trigo, el pellet de soja, el maíz, son insumos difundidos, podríamos decirlo así. Así como el acero y el aluminio, digamos. Pensá que el maíz, el pellet de soja o trigo, sirve para darle de comer en los fileos a la vaca, sirve para darle de comer al chancho, a la gallina, y todo eso son alimentos, que son los que consume el trabajador. Un mape de huevo, un kilo de asado, una manteca. Entonces, meter las retenciones siempre hay que hacerlo en función de cada una de las cadenas para ver que no es lo mismo exportar aceite que granos. Entonces, me parece que por lo menos tiene que haber una discusión. Acá el gobierno ni siquiera se quiere sentar a discutir. Acá el gobierno más que nada lo que está tratando de hacer es de cerrar el déficit fiscal, subiendo ingresos con impuestos directos, que incluso muchos de ellos no se coparticipan con las provincias, o sea, adrede, y al mismo tiempo bajando los ingresos, ¿no? O sea, una fórmula ya repetida, Ernesto Matos, en la Argentina, en muchos programas económicos que han fracasado rotundamente. Bueno, mirá, fíjate, vos me decís el déficit fiscal, hay que siempre aclararle a la población. Déficit fiscal no es déficit primario. El déficit primario 2023 cerró en 2,9 negativo porcentaje del PBI. Y el déficit financiero, que son los intereses de la deuda que tiene la Argentina que pagar, son casi 6,9% del PBI. Wow. Entonces, vos o sea que sin pagar deuda financiero, no tendríamos déficit fiscal. 9% del PBI. Ese es el déficit fiscal. Sin la deuda no tendríamos déficit fiscal, no habría por qué reducir gastos. No, es que sigue siendo alto, estás en 9% del Producto Bruto Interno en déficit fiscal. Confunden déficit primario, que es gasto menos ingresos, con déficit fiscal, que ahí es donde metés los intereses de la deuda. Claro. Entonces, ya estaríamos, creo que si algunos hacían esas comparaciones, ¿no? El déficit fiscal, parecemos Venezuela, bueno, estamos en Corea del Norte con este déficit fiscal. Claro, claro. ¿Qué visualizás para los próximos meses? ¿Vos crees que se va a profundizar la recesión? ¿Que la inflación se va a mantener alta? ¿Cómo lo ves? Mirá, inflación alta sí va a haber. Va a haber una devaluación en febrero, marzo. Los precios de los commodities han perdido $100 la tonelada, comparado con el año anterior. Hay que ver cómo viene la cosecha en Rusia, en Ucrania. Brasil no viene tan mal, Estados Unidos tampoco. Puede ser que una mayor oferta estabilice los precios, pero aún así
no quiere decir que eso nos genere más ingresos, porque si se estabilizan los precios, son $100 menos que el año pasado. Entonces ahí viene la justificación de la devaluación. Lo que pasa es que una nueva devaluación haría polvo directamente ya los ingresos de los trabajadores, ¿no? Bueno, esa es la discusión, porque no dudaron cuando asumieron en devaluar al 120%, que fue a raíz de esta caída de los precios agrícolas, para compensar a los exportadores su ganancia. Y de paso, devaluar el salario. Ese es el correlato de una devaluación. Claro. Pero es como que aquel que corre detrás de la zanahoria, porque ahora vas a perder toda esa competitividad con la inflación y, como bien vos decís, van a tener que hacer una nueva devaluación y es el cuento de nunca acabar. Es como pisarse la cola. Por eso tratamos de explicar bien qué es el déficit fiscal y qué es el déficit primario. Porque el déficit fiscal siempre te va a dar alto de acá hasta que termine mi ley. Porque vos tenés los intereses de la deuda que siempre te pesan 5 puntos del PBI. Claro. Nunca te va a dar 0. Por más que te dé 0, te va a dar menos 5. Entonces vos vas a decir, no, el déficit fiscal es muy alto. El FMI va a decir esto. Y te va a proponer de vuelta ajustar. Claro. Bueno, Ernesto, gracias, gracias por el análisis, gracias por ayudarnos a entender un poco de qué va la cosa en la economía, No hay por qué. Un saludo a todos. Un saludo grande. Ernesto Mato charlando con nosotros, el economista del sector cooperativo, más precisamente del Instituto Cooperativo. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy martes. Nos preparamos para una gran jornada mañana, así que mañana nos movilizaremos una vez más con el movimiento obrero organizado a la vanguardia de la lucha, porque la lucha, en definitiva, es lo único que nos salva. Decía Eve de Bonafini, siempre lo tengo tan presente, la lucha es vida y vamos a vivir hasta el último día de nuestras vidas luchando, que eso es lo que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, y por eso mañana renovamos el compromiso y estaremos en las calles nuevamente junto a todo nuestro pueblo enfrentando esta agresión en la restauración oligárquico, neoliberal, anarcocapitalista que está sufriendo nuestro país y nuestra gente. La seguimos el jueves con el análisis post paro y movilización de la CGT. Y como arranqué el programa, vuelvo a decirles sobre el final del mismo. Solo el pueblo salvará al pueblo y mañana lo vamos a ver in situ una vez más. Porque perdiste tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas.